Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar de aloinmunización eritrocitaria. Y para abordar este tema vamos a tener dos sesiones. Esta primera vamos a hablar acerca de las generalidades acerca de la aloinmunización y en una segunda sesión vamos a describir qué es lo que sucede o cuáles son los mecanismos descritos asociados a la aloinmunización eritrocitaria. ¿Pero a qué hace referencia este concepto? Pues ya nosotros estamos familiarizados con que los antecedentes transfusionales, los antecedentes gestacionales y dentro de ellos, incluyendo el embarazo, los partos, los abortos y también los antecedentes de trasplante, pueden conducir a la producción de anticuerpos antieritrocitarios. Y esos anticuerpos pueden tener importancia clínica cuando están asociados a una disminución de la vida eritrocitaria media y ello conduce a que tengan una asociación con reacción hemolítica transfusional y enfermedad hemolítica del feto del recién nacido. Y por ello debemos entender que cuando tenemos un individuo no transfundido, tiene una estimulación antigénica primaria que puede ser por cualquiera de estas vías que estamos describiendo. Si toda esta respuesta conduce a una respuesta humoral efectiva, lo que vamos a tener es la producción de anticuerpos y en esta respuesta inmunológica primaria, el primer isotipo en aparecer es la IgM. Y posteriormente vamos a tener la aparición de IgG. Sin embargo, un concepto que vamos a abordar en esta clase es que este título de anticuerpos, si ustedes ven, no permanece constante en el tiempo, porque para que esto sucediera necesitaríamos de una estimulación antigénica prolongada. Entonces lo que sucede usualmente es que los anticuerpos disminuyen de título y llega un momento en el cual no pueden ser detectados. De ahí que en una segunda estimulación antigénica, esta cinética de isotipos cambie porque en respuesta se va a producir una curva de IgM que va a ser muy corta con una formación más elevada de anticuerpos de tipo IgG. Y de nuevo va a suceder lo que nosotros describimos. Si no hay un estímulo antigénico prolongado, estos títulos de anticuerpos empezarían a disminuir. ¿Y esto con qué está relacionado? Con el isotipo de la inmunoglobulina, porque dentro de estas clases de IgG tenemos inmunoglobulina IgG de tipo 1, 2, 3 y 4, y cada una de ellas tiene una vida media diferente en circulación. Este periodo que nosotros vemos acá libre de anticuerpos quiere decir que no hay anticuerpos circulantes, pero que sí hay una serie de mecanismos celulares que sostienen la inmunidad contra este antígeno. ¿Y cuáles son esos mecanismos celulares? Los mecanismos de memoria inmunológica, y por ello van a haber unas células que van a poder reconocer ese antígeno, han sido entrenadas para reconocerlo, y producto de ese reconocimiento se pueden estimular otras líneas celulares que van a ser las encargadas de producir los anticuerpos específicos de tipo IgM o IgG dirigidos contra los epítopes que han sido reconocidos contra ese antígeno. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos que acá hay una fase como que libre de anticuerpos y si no hubiese una estimulación antigénica no tendríamos forma de evidenciar si tenemos un individuo aloinmunizado o no. De ahí la importancia de que cuando nosotros tengamos un individuo con anticuerpos irregulares en un título que nos permita realizar una caracterización de ese anticuerpo, tengamos todo nuestro esfuerzo concentrado y con nuestras habilidades técnicas, con la disposición de técnicas implementadas y estandarizadas que permitanle dar nombre y apellido a este anticuerpo que estamos evidenciando. Porque aproximadamente el 50% de los anticuerpos pueden volverse indetectables si no hay un nuevo estímulo antigénico. Y esto que estamos viendo acá, este lapso o esta brecha en la cual no detectamos anticuerpos irregulares, es lo que llamamos evanescencia y es esa característica de los anticuerpos que puede estar asociada a la aparición y desaparición del anticuerpo dependiendo del estímulo antigénico.
¿Y qué sucede con esa evanescencia? Pues nosotros conocemos unos ejemplos tradicionales y comunes que son los de los anticuerpos anti-KIT, que pueden desaparecer muy rápido de circulación si no hay un estímulo antigénico que permita su producción constante. Y por ello el anti-KIT es el CHO-KIT de la transfusión, porque debemos tener mucho cuidado con él, poder caracterizarlo, porque un individuo al cual se le identifiquen anticuerpos anti-KIT-A o anti-KIT-B siempre deberá ser transfundido con unidades antígeno negativas, así no evidenciamos el anticuerpo. Pero para nosotros es común pensar en este fenómeno con los anticuerpos anti-KIT, pero resulta que sucede con todos los anticuerpos antieritrocitarios. Por ello que una caracterización muy detallada de los anticuerpos que hemos identificado en nuestros receptores y respetar esas especificidades a lo largo de su vida transfusional es lo que va a evitar la aparición de reacciones hemolíticas transfusionales. Pero ¿qué sucede con la inmunización? Pues resulta que ya está descrito que hay unos fenotipos que tienen una característica de no responder al estímulo antigénico proveniente de la transfusión. Y este fenotipo ha sido denominado un fenotipo no respondedor. Pero por otro lado, tenemos unos individuos que sí pueden montar una respuesta inmunológica, tanto celular como humoral, para responder a un estímulo antigénico, y en este caso importante, que no solamente es la transfusión, sino también podría ser el embarazo, podría ser el trasplante. Sin embargo, los estudios que han tratado de evaluar este fenómeno se han centrado en pacientes transfundidos. Y por ello decimos que el fenotipo no respondedor es aquel fenotipo o aquel individuo que no produce anticuerpos después del estímulo antigénico de la transfusión, mientras que el individuo respondedor sí va a producir anticuerpos. Y dentro de estas dos poblaciones podemos distinguir que la mayoría de la población, cuando tenemos un grupo de una población general de pacientes que por primera vez va a ser transfundido, el 87% de los pacientes van a tener un fenotipo no respondedor, mientras que el 13% sí van a generar anticuerpos y por lo tanto van a ser caracterizados como individuos respondedores. Y frente a este escenario, nosotros podríamos decir entonces que la inmunización no es un problema grave en el manejo transfusional de los pacientes. Y puede que sí, porque en términos de prevalencia, si cruzamos estos datos, la mayoría de reportes que hablan de población general de pacientes nos dicen que la inmunización en este grupo poblacional no supera el 1.5%. Entonces eso quiere decir que es una prevalencia muy bajita. El real reto que tenemos es cuando nos enfrentamos a estos fenotipos respondedores, porque resulta que dentro de este 13%, si estos pacientes tienen eventos transfusionales recurrentes, también vamos a identificar que dentro de esta población respondedora van a haber un 70% de pacientes que no van a desarrollar anticuerpos adicionales a los previamente, digamos que formados con ese evento que los desencadenó. Mientras que vamos a tener un 30% que podrían desarrollar anticuerpos adicionales. Y dentro de este 13%, pues vamos a ver que si analizamos poblaciones específicas de pacientes con diagnósticos muy caracterizados, ahí sí cambia la prevalencia y el reto y los esfuerzos deberían estar centrados en estas poblaciones de individuos. Tenemos, por ejemplo, los pacientes oncohematológicos, que son pacientes que pueden tener, dependiendo de la patología, porque dentro de esta caracterización entran muchos pacientes, pacientes con leucemias, como en este caso pacientes con síndrome mielodisplásico y otros pacientes oncohematológicos. En esta población podría estar alrededor la prevalencia de inmunización de un 13 a un 15%. Y la cosa se ve un poco más complicada cuando vamos a hablar pacientes con hemoglobinopatías, entre ellos beta-talasemia, donde se han reportado prevalencias del 3 al 40%, y anemia de células falciformes, que puede tener una prevalencia reportada del 20 al 76%.
Y lo que nos pondría a pensar es por qué tenemos una prevalencia o unos intervalos en las prevalencias reportadas tan amplias. Esto va a depender de las técnicas que se utilizan para este tamizaje de anticuerpos, va a depender de si estos pacientes han sido candidatos a la transfusión de glóbulos rojos fenotipados o no, la edad en la que han sido sometidos a transfusión y otra cantidad de variables que hacen que estas prevalencias sean tan dispares. Y por otro lado, tenemos otra cantidad de pacientes que están en protocolos de transfusión crónica por distintas patologías y dentro de ellos tenemos la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica. Y en estos pacientes también se ha reportado una prevalencia aproximada del 13 al 15%. Es por ello que los objetivos para tratar de mitigar la aloinmunización van a centrarse en aquellos pacientes que van a tener un requerimiento transfusional de base y en los cuales estos anticuerpos antieritrocitarios pueden tener un impacto clínico y logístico para lograr una transfusión efectiva. Pero teniendo en cuenta que vemos que hay unos individuos respondedores, unos individuos no respondedores, ¿qué es lo que hace que haya una diferencia en la respuesta inmunológica de la transfusión y por qué algunos individuos generan anticuerpos mientras que otros no? ¿Por qué unas poblaciones tienen una mayor prevalencia de la inmunización comparada con otras? Pues en nuestra siguiente sesión vamos a hacer un abordaje de cuáles son los factores inmunológicos, genéticos, de los componentes sanguíneos y también los relacionados con el donante y el receptor que pudieran contribuir a este fenómeno de aloinmunización antieritrocitaria. Espero que con esta introducción tengamos las bases para poder entender qué es lo que sucede detrás de un evento de transfusión y qué impacto puede tener en la perspectiva transfusional y gestacional de nuestros pacientes. Nos vemos en nuestra siguiente clase.